estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Muy buenas noches. Buenas noches, muchachas, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Richly, da inicio. Grupo de estudiantes protagonizan piquete express en la Universidad Centroamericana y refieren a los aspirantes a la presidencia que la lucha de abril no son las elecciones. Detalles con Xochitl Mendoza. Cubriendo sus rostros, un pequeño grupo de estudiantes realizó un piquete express en la Universidad Centroamericana. Esta vez la protesta estaba dirigida a los opositores. Los jóvenes le hacen un llamado a los aspirantes a la presidencia. A ellos les dicen que la lucha de abril no son las elecciones y que Nicaragua necesita reestructurarse, pero también unión. En este momento nosotros le hacemos el llamado a la oposición de que si se van a unir, que sean claros y que no estén engañando al pueblo, porque le están dando falsas esperanzas al pueblo. El pueblo lo que espera únicamente es ese llamado de la oposición organizada para salir a las elecciones y derrotar al dictador. Pero lo que está ocurriendo ahorita es que no sabemos, realmente no hay ni siquiera información sobre eso. Están presentando sus candidaturas, están presentando las caras bonitas de sus partidos políticos, pero no están presentando cómo van a solucionar el tema de Nicaragua. Los universitarios demandaron que presenten un plan de gobierno enfocado en cómo solucionar la carestía de la vida y la liberación de los más de 100 reos políticos. Pueden haber elecciones con presos políticos todavía. A nuestro amigo lo están torturando en la cárcel a Modelo. A todos los presos políticos los están torturando, están enfermos, no les pasan sus alimentos. Entonces nosotros queremos que ellos velen por su salud, que ellos velen por su integridad, que velen por cada niño en los semáforos, que velen por cada mujer asesinada, que velen por todo, no solamente que se cierren en que van a hacer las elecciones y que qué bonito los candidatos, porque no solamente ese es el único problema de nuestro país. Necesitamos que sean claros y que si se van a unir, que se unan y que sean claros y que no hayan más pactos sobre la sangre derramada de nuestros asesinados. Los protestantes dicen que no apoyarán el proceso electoral de noviembre próximo si sus quejas no son escuchadas. Podemos ir nosotros a unas elecciones si ni siquiera la oposición se ha puesto de acuerdo, si ni siquiera ellos saben cómo le van a garantizar al pueblo la salida de su casa hasta la urna electoral. ¿Cómo van a hacer esto ellos si están matándose, están como perros y gatos todos? Entonces realmente no podríamos nosotros ir sin condiciones y sin esta unidad tan ansiada, porque lo único que se va a hacer en esto es a dividir los votos de todo el Nicaragua. Entonces vamos a caer en la misma dictadura. Al finalizar la manifestación, un fuerte despliegue de policías de las Fuerzas Especiales se presentaron al lugar, pero no se reportan personas detenidas. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. En otro orden de noticias, especialistas de la salud del Comité Multidisciplinario alertan ante una segunda ola de COVID-19 en el país y frente a la suspensión de clases en algunos centros educativos de nuestro país. Los detalles en el siguiente reporte. Ante una nueva ola de COVID-19 en el país y el aumento de contagios incluso en algunos centros escolares que retomaron las clases virtuales, médicos del Comité Científico Multidisciplinario recomiendan que para evitar que el virus siga propagándose en la comunidad estudiantil, los padres de familia no deben enviar a sus hijos a clases ante el más mínimo síntoma que presenten. En este sentido queremos decir que lo correcto, y comencemos por los padres de familia, es que si nuestro hijo está enfermo de cualquier cosa, por favor no lo enviemos a la escuela, porque vamos a estar promoviendo que mi hijo o mi hija, mi nieto o mi nieta esté transmitiendo las enfermedades a otras personas. Entonces, si alguien está enfermo, está con sintomatología, por favor que se quede en casa. Segundo, recordemos que hay que seguir educando a nuestros hijos e hijas alrededor de cómo deben prevenir esta enfermedad con las medidas que hemos señalado siempre, 5+1, y que no se descuiden. Y por otro lado, en los lugares que aparecen es importante que tomen las medidas. Si hay un solo caso en un aula, esa aula tiene que estar por lo menos 10 días la gente fuera de la misma. Estas son tal vez los eventos más importantes. Es fundamental que cada escuela esté vigilando, que el Ministerio de Educación también esté vigilando, y si hay casos, no ponerse en el plan de que no importa que haya un caso, no, porque detrás de uno viene el otro.
En el gremio de salud existe preocupación por el aumento de casos, incluso en gente joven y pacientes que se han complicado por no asistir a los hospitales, por el temor y la desconfianza que hay en el sistema de salud de Nicaragua. Vamos en la segunda ola, los casos siguen para arriba, estamos observando los médicos más pacientes enfermos, inclusive mucha gente joven y personas también que se están complicando. Ha sido bastante difícil empujar a la gente para que vaya al hospital, especialmente cuando tiene el oxígeno bajo. La gente tiene bastante temor de ir al hospital por los antecedentes que desprestigiaron al Ministerio de Salud y que es importante recuperarlo. Según el doctor epidemiólogo Lonel Argüello, la mayor debilidad en Nicaragua que propaga el virus es la falta de distanciamiento físico. No estamos guardando el distanciamiento físico necesario, sí creo que hay ventilación en muchas de las escuelas, pero no el distanciamiento físico. Y uno de los puntos más débiles que tenemos en la lucha contra la epidemia en Nicaragua es el distanciamiento físico, casi no se habla de él. Recordemos que las personas tienen que estar al menos 2 metros de distancia entre una y otra para evitar respirar el virus de la otra persona. En días pasados, la Escuela Normal María Mazzarello emitió un comunicado explicando que las clases quedan suspendidas a partir de este lunes 26 de abril y se reiniciarán hasta el 10 de mayo, debido a que varias personas cercanas al alumnado han presentado síntomas de COVID, así como varios estudiantes con resfriados. Por la misma causa, el Centro Escolar Enrique de Oso también ha suspendido las clases, que continuarán a través de guías que se enviarán por correos electrónicos. De igual forma, las clases se reanudarán hasta el próximo 10 de mayo. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Francisco López, figura en la lista de los 22 funcionarios recientemente sancionados por el Reino Unido tras verse involucrados en actos de corrupción. Francisco López Centeno, quien es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es uno de los centroamericanos sancionados este día por el Reino Unido por corrupción. Así lo dio a conocer el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, quien anunció la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo, en el que incluyó a 3 ciudadanos centroamericanos en su primera lista de castigados. En la información se agrega que el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albaniza ha estado involucrado en casos de apropiación indebida. Durante su liderazgo, fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados, según indica el gobierno británico, que le acusa de privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo. En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Raab indicó que las primeras sanciones dentro de ese marco, una parte de las cuales se han tomado en coordinación con Estados Unidos y que afectan a 22 individuos o empresas de 6 países. Otro de los sancionados es el diputado hondureño Oscar Ramón Nájera, al considerarlo involucrado en un caso de corrupción en el que utilizó su posición para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas identificada como los Cachiros. También se han impuesto sanciones contra el diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos. Londres considera que el diputado se benefició de comisiones y que facilitó y se benefició de actos de corrupción. Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que da la bienvenida a la promulgación del nuevo régimen de sanciones globales anticorrupción del Reino Unido, que se basa en el éxito del régimen de sanciones globales de derechos humanos del Reino Unido. Este nuevo régimen de sanciones otorga al Reino Unido una autoridad similar al programa global Magnitsky de los Estados Unidos y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de Canadá, que se dirigen tanto a los abusadores de los derechos humanos como a los actores corruptos. Trabajamos en estrecha colaboración con el Reino Unido para abordar los desafíos mundiales de la corrupción y las finanzas ilícitas, agrega el Departamento del Tesoro. María Esther Ordóñez, Acción 10.
En otros temas, C por L presenta propuesta a las reformas electorales ante la Comisión Especial para Temas Electorales de la Asamblea Nacional. Detalles con Valesca Rivera. Representantes de Ciudadanos por la Libertad presentaron su propuesta de reformas electorales ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que incluye más de 20 puntos. Kitty Monterrey, presidenta del partido, no vio frutos en esa reunión donde no se dieron intercambios, señaló. Son 3 los partidos dentro de la oposición que fueron convocados a este proceso. Fuimos ante una comisión de mudos, nadie hablaba. Básicamente lo que hicieron es decir que bueno, pues que nos agradecían el haber llegado y que qué teníamos que decir. Mi comentario inicial fue de que nosotros comprendemos que se trata de que ellos tengan voluntad política, porque si no hay voluntad política, ¿para qué nos vamos a desgastar 2 horas haciendo una presentación? Y la respuesta fue de que había voluntad desde el momento que nos habían citado. Entonces, nuestro secretario procedió a la lectura de nuestras objeciones a la iniciativa presentada por la bancada del Frente Sandinista, 25 objeciones, y a continuación presentamos otras 25 propuestas de reforma que obviamente no incluyen ninguna reforma constitucional porque ya pasó el tiempo para poderlas hacer. A la conclusión de esa lectura, pregunté de nuevo que cuál era el formato, que qué seguía a continuación, que si se habría algún tipo de discusión, y me dijeron que no, que muchas gracias, que ya estaba. Estos llevaron puntos que sugirieron de la consulta realizada por el Grupo Pro Reformas Electorales, que destaca el acompañamiento electoral. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, es el segundo precandidato oficial de la Alianza Ciudadana. Cruz aceptó participar del proceso de esa plataforma para escoger a un candidato presidencial de la oposición. Los detalles con Valesca Rivera. Arturo Cruz es oficialmente precandidato de la Alianza Ciudadana. Él es el segundo que se inscribe en esa plataforma. Que por compartir el objetivo de que la candidatura para la presidenta de la República sea seleccionado con la más amplia participación ciudadana, me comprometo a someterme al procedimiento de selección establecido por la Alianza Ciudadana, a acatar sus resultados y en caso de no resultar ganador, no me postularé en otra opción electoral. Señala que espera tener comunicación con las madres de presos políticos y destaca que tiene un compromiso con miembros de la Resistencia. Un grupo de ellos mostró su respaldo a Cruz al presentarse a su inscripción. Yo siempre he creído, y lo he dicho en mis escritos, que la resistencia nicaragüense de los años 80 es el movimiento campesino más auténtico de los últimos 40, 50 años en América Latina. Y a usted le consta que lo he escrito y lo he debatido en foros internacionales contra gente que hoy me acusa a mí de ser un instrumento de la voluntad de Daniel Ortega. Porque para ellos eran mercenarios y eran criminales. Esta organización política avanza mientras continúan a la espera de reformas electorales que sean transparentes y que incluyan la voluntad popular. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con más de Acción 10. Ya regresamos con No. El próximo 28 de abril se vencerá el plazo para que los partidos políticos de Nicaragua presenten sus propuestas a ocupar los cargos de magistrados al Consejo Supremo Electoral. Para la elección de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral debe ser esencial que la Comisión Especial con carácter constitucional para asuntos electorales convoque también a las agrupaciones de sociedad civil con el propósito de presentar oficialmente sus propuestas de candidatos en el poder electoral, manifestó el analista político Bonifacio Miranda. La semana pasada fueron 15 los partidos políticos que empezaron a reunirse con diputados que conforman dicha comisión, la mayoría aliados al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes ya presentaron sus propuestas. La Comisión Especial Constitucional en los próximos días debería de abrir esa consulta a los diferentes organismos, asociaciones gremiales, maestros, abogados, cualquier tipo de organismo civil para que expresen sus puntos de vista.
Hasta ahorita lo que tenemos es que se le ha permitido a los partidos que no tienen representación parlamentaria, como el caso de C por L y del PRD, comparecer el día de hoy a expresar sus puntos de vista. Eso es muy importante, pero no basta. De momento, el partido Alianza por la República ha postulado a Guillermo Miranda al cargo de magistrado, mientras el partido Alianza Liberal Nicaragüense propuso a Fanor Avendaño y el partido conservador presentó a Martín Solórzano para ocupar un puesto en dicha organización electoral. A criterio de Miranda, el reto que tendrán las figuras electas será ejercer el rol de dirigir y fiscalizar que el próximo proceso electoral cuente con las garantías necesarias. Pero no hay garantía de que cumpla su papel, ¿verdad? Entonces, ahí está el debate. Entonces, por eso es importante concentrarnos en los aspectos institucionales del Consejo Supremo Electoral. Una redefinición interna, una desconcentración de las funciones, una mayor transparencia hacia la ciudadanía, por ejemplo. Este lunes fueron convocados a la Asamblea Nacional los partidos de oposición Ciudadanos por la Libertad, el Partido Camino Cristiano, Partido Restauración Democrática y el Partido Mosquitia Paguanca de la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua, para participar del proceso de consultas en las propuestas de reforma a la Ley 331, Ley Electoral. Jimmy Romero, Acción 10. Nicaragüenses en Europa, diáspora y exilio se pronunciaron en conjunto exigiendo una reforma electoral para un proceso de elecciones justas. Los detalles con María Esther Ordóñez. A través de un pronunciamiento conjunto, grupos nicaragüenses en Europa en calidad de migrantes, diáspora y exilio exigen una reforma electoral para elecciones libres y justas en Nicaragua. En el escrito se señala que también es apoyado por grupos europeos solidarios con la democracia de Nicaragua. Se lee en el documento que desde Europa rechazamos tajantemente esta propuesta de reformas presentadas por el oficialismo, por alejarse de manera deliberada de las urgentes recomendaciones que en materia electoral se han hecho desde la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y diversos grupos especializados en materia electoral nacionales e internacionales, que desde antes del 2018 han señalado graves vacíos y defectos en el sistema electoral nicaragüense. Agregan además que los grupos nicaragüenses en Europa, junto a grupos europeos solidarios con la lucha democrática en Nicaragua, mantenemos nuestro compromiso de sumarnos siempre a cualquier iniciativa que promueva la unidad de todas las fuerzas opositoras, pues entendemos que el único adversario es el gobierno actual. Asimismo, hacen el llamado a todas las fuerzas opositoras a seguir concertando esfuerzos que permitan arrancar las reformas electorales y condiciones habilitantes para que las elecciones del próximo mes de noviembre puedan ser legítimas, participativas, observadas y libres, que permitan el surgimiento de un gobierno legítimo. María Esther Ordóñez, Acción 10. El aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro defendió que el mecanismo de la Alianza Ciudadana podría permitirle a la oposición tener un precandidato único de manera democrática. Jimmy Romero nos amplía. Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, aseguró que el vehículo más idóneo para que la oposición pueda correr en las elecciones de noviembre próximo sigue siendo la casilla del partido Ciudadanos por la Libertad, a través de la Alianza Ciudadana y su mecanismo de inscripción para la selección de un único líder. El político además aseguró que es ahí donde se observan mayores procesos democráticos, descartando así que exista el llamado dedazo. Sería una pérdida de oportunidad no participar. Esa es mi opinión personal, pero puede haber un debate sobre eso. Y luego, en el acápite 2 decíamos de que si la decisión es ir a las elecciones, los candidatos nos comprometemos a someternos a un proceso, esto lo dice el acápite 2, a un proceso abierto, democrático, plural, participativo, y por eso es de que yo tenía las comunicaciones con Ciudadanos por la Libertad para asegurarme que ese proceso, el acápite es bien genérico, no dice tiene que haber un proceso entre esta organización y esta otra organización, sino que sea un proceso plural y abierto y participativo. Chamorro resaltó que el acuerdo que firmaron los precandidatos presidenciales Nicaragua Primero no impide la participación de los mismos en otros procesos de selección de candidatos únicos. De lo contrario, mencionó que eso forma parte de la democracia en el sector de la oposición del país. Todo lo contrario, el acápite 1 del acuerdo Unidad Nicaragua Primero, que aquí traigo el
copia, dice que dependiendo de las condiciones imperantes, es decir, de que si hay o no hay condiciones, se va a tomar la decisión como oposición unida a ir o no ir a las elecciones. Eso es un elemento fundamental, o sea que ni siquiera estamos ahí todavía. Yo creo que esta discusión como oposición la tenemos que hacer. Yo en lo personal creo de que sería una pérdida de oportunidad no participar. Esa es mi opinión personal, pero puede haber un debate sobre eso. La semana pasada, Juan Sebastián Chamorro se convirtió en el primer precandidato que aspira a la presidencia en inscribirse al mecanismo de Alianza Ciudadana, mientras este lunes se le sumó también el precandidato Arturo Cruz y se prevé que en los próximos días Cristiana Chamorro pueda también hacerlo. Jimmy Romero, Acción 10. Familiares y representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos continúan en demanda de la liberación de reos políticos antes de las elecciones de noviembre próximo. Detalles con José Abraham Sánchez. Crece la esperanza de libertad a los más de 120 reos políticos tras la encarcelación de 5 ciudadanos de la isla de Ometepe. Para el CPDH, antes de las elecciones, ya no debería haber en la cárcel un solo detenido. El día de ayer pues recibí con gran felicidad, ¿verdad?, de que ellos pudieran estar ya con sus familias porque habían sido golpeados, los jóvenes que fueron capturados habían sido víctimas de golpes, de malos tratos dentro del penal y al momento de su captura también. En el caso de don Justo Rodríguez, ¿verdad?, un caso totalmente lamentable. Es correcto, de que tuvo que llegar hasta las últimas consecuencias de su salud para que fuera excarcelado. El caso de doña Juana Rodríguez también, que fue uno de los casos lamentables. Y pues Celia Cruz, pues que estuvo en todo momento firme y ella en el juicio siempre alegó su inocencia. Según la doctora María Oviedo, el Estado debe en un futuro responder por el daño causado a tantos inocentes. Brian Cornejo tiene 23 años de edad, es un muchacho, y que me diga que ya se está acostumbrando a estar en prisión, pues eso es doloroso para nosotros, ¿verdad? Como abogados defensores y como abogados, ¿verdad?, de un organismo de derechos humanos. Imagínate el efecto que tendrá la familia una vez que este muchacho quiera retomar su vida, que ya hemos visto de que este sería el quinto proceso el que se le ha dirigido a Brian Cornejo. Entonces, las consecuencias son devastadoras y este proceso, ¿quién lo paga? Como me estabas pensando, era tu segunda pregunta. Eso le correspondería al Estado resarcir todos estos daños. Según Oviedo, no solo son privados de libertad, se ha comprobado en base a testimonios que los opositores detenidos son víctimas de tantas torturas físicas y psicológicas. Y no les interesa ni siquiera ver a la persona como un ser humano. Eso yo estoy clara, aquí no hay humanidad, no hay piedad, ni cristianismo. Aquí no existe nada de lo que pregonan. Todo lo que nosotros vemos en esos procesos es escalofriante. La forma tan inhumana y en que ven estos procesos y en que actúan y resuelven contrario a la ley. Y pese a que ya han tenido la experiencia de que los condenan, imagínate el caso de Medardo Mairena, más de 200 años fue condenado y ni se inmutan de que ahora Medardo Mairena esté gozando de libertad. Se supo que el doctor José Manuel Urbina Lara sufre los efectos, como muchos reos, de la insalubridad en la cárcel. Día y noche son atacados por plagas de elepate. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambistas aseguran que se inscribirán ante el Banco Central de Nicaragua y agregan que dicha convocatoria es para todo el gremio y no solo para el sindicato del FNT. Los detalles con María Esther Ordóñez. Miembros del sindicato de cambistas Óscar Samir Herradora, que cuenta con más de 37 afiliados en el país, afirman que ellos también inscribirán su representación ante el Banco Central de Nicaragua. Nosotros queremos aclararle a la población que no solamente el sindicato del señor Orlando Mercado, no le podemos llamar compañero, dado de que este individuo todo el tiempo se ha querido otorgar el derecho de querer mostrar como que solamente ellos existen en el mundo de la compra y venta
de moneda extranjera. Nosotros somos una organización legalmente constituida en donde tenemos nuestra personería jurídica, nuestra junta directiva actualizada. La Banca Central de Nicaragua acaba de aprobar ahorita un reglamento en el cual este reglamento viene a controlar a todos los que trabajamos en el negocio de compra y venta de dólares y nos van a registrar. El Banco Central de Nicaragua no dice específicamente que solo va a haber un sindicato o unos sindicatos. El Banco Central en su resolución dice de que va a otorgar un control sobre la persona que trabajamos en el cambio de moneda, tanto personas jurídicas como personas naturales. En este caso nosotros entramos como personas naturales. Y que de la misma manera lo pueden hacer todos los sindicatos de cambistas, ya que no es dirigido solo a un sector. Andrés Granado Gaitán, presidente de ese sindicato, aseguró que cada uno de los miembros cuenta con carnet correspondiente. Y esto le aclaro a la población, todos los sindicatos y todas las organizaciones, nosotros como sindicato, nosotros tenemos un periodo de un año de efectuar nuestro trabajo como junta directiva. Y cada año se cambian los carnets. Estos son los carnets que nosotros contamos de nuestro sindicato. Agregan que la población puede acercarse con confianza para realizar la compra y venta de dólares, ya que cada uno de los cambistas está debidamente identificado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con nosotros. Consejo de Ancianos, a través de una preasamblea, reemplazan los espacios vacantes que dejaron adultos mayores que fallecieron. Con la esperanza de seguir fortaleciendo la institución ancestral de la lucha de los pueblos indígenas, más de 120 ancianos participaron a una preasamblea para rellenar los espacios que quedaron solventes por el deceso de algunos adultos mayores que eran parte del Consejo de Ancianos Territoriales. Esta es una asamblea que está promoviendo el Consejo de Ancianos, así que las personas que ellos han invitado son de los territorios del Río Coco, Lilamni, Liaubra, Huanquituy, Huanquimaya y también los hermanos indígenas Mayangna. Tenemos aquí mucha gente que vinieron de las comunidades, de los barrios, comarcas, que vienen haciendo unos grandes esfuerzos para promover la cultura de nuestros ancestros. En la actividad, cada territorio expusieron sus demandas como tema principal. Destacaron que los consejos de ancianos no pertenecen a ningún partido político. Su única lucha desde el tiempo de la guerra es defender sus tierras indígenas por el futuro de sus hijos. Esta actividad no es de distinción política. Aquí, como ya han hablado, no estamos en contra de ningún partido político ni a favor. Nosotros queremos retomar la lucha de nuestros ancestros, que la lucha de los pueblos indígenas no son representados por partidos políticos, y estamos persiguiendo una verdadera autonomía en la cual la libre determinación de los pueblos indígenas sea parte principal de los logros que estamos buscando. Aunque muchos ancianos han muerto sin tener que ver el cambio de la paz y libertad, hoy los que ocupan el lugar vienen con la misma ideología, pues aún quedan hombres sabios con valor que están dispuestos a transmitir la sabiduría a la nueva generación para seguir la lucha y cumplir los sueños de la libertad de la madre tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Cabe señalar que Otis Lam figuraba como el anciano mayor en la costa Caribe Norte. Sin embargo, falleció con la entrada del huracán Eta y en su reemplazo queda la anciana mayor Mélida Pictan. Desde la ciudad de Bilú y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas.
Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Nicaragua, en coordinación con las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, intercambiaron aprendizajes sobre labores humanitarias a la población de ambos países frente a desastres naturales. Oficiales de la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército de Nicaragua participaron en la 21ª actividad virtual de capacitación especializada bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Durante la conferencia se llevó a cabo intercambio de lecciones aprendidas sobre los esfuerzos realizados por la unidad humanitaria en la asistencia a la población en diferentes emergencias que han afectado a los países miembros. La unidad humanitaria y de rescate, en conjunto con la CEFAC, asumieron el compromiso de asegurar la agenda priorizada por el Consejo Superior para mantener la vitalidad de las operaciones en acciones de prevención de la pandemia generada por el COVID-19 y sostener actividades de asistencia humanitaria a la población ante desastres naturales y otras amenazas que afecten a Centroamérica y la República Dominicana. También el Ejército de Nicaragua recibió a representantes de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja y delegada de la Comisión para las Fuerzas Armadas y Seguridad de México y Centroamérica, con los que se revisó el cronograma de trabajo para el segundo semestre del año en curso en materia de capacitación e intercambio de experiencias sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, como parte de la contribución al fortalecimiento de la preparación especializada de los miembros de la institución. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Desesperada madre apela al buen corazón de nuestra teleaudiencia para poder suplir los gastos de su pequeño hijo de 3 años de vida, quien fue sometido a una traqueotomía y quien además se alimenta por una sonda producto de una llaga en su estómago. Karina Zambrana nos presenta su historia. Zoraida del Socorro López Herrera es una madre que ha viajado desde Ciudad Darío buscando ayuda para su pequeño hijo, Mario Jorge Herrera, de 3 años de edad. Desde los 2 añitos el pequeño fue sometido a una cirugía donde le realizaron una traqueotomía luego de sufrir una bronconeumonía. Mario también tiene en su estómago una llaga que le causó una sonda que utilizaba para alimentarse. Tiene 2 años y medio ya, Marito, de ese respiración, que él respira por su traca. Él tiene pues ese problema, tiene su respiración. Él respira ahí pues con ese aparato. Él le pusieron eso, broncomonía severa, que él tiene eso, le pusieron en el hospital del Alemán, le pusieron ese aparato de chiquito, Marito, luchando. Yo estuve 2 años y medio luchando con este niño y sigo adelante pues por Mario Jorge Herrera para ya Dios puede hacer levantar, que Dios me la dejó para un testimonio, un propósito, mi hijo, para que mi hijo sea un pastor. Esta joven madre es una persona de escasos recursos. Por el momento posa en la casa de sus hermanas. Yo necesito una pequeña ayuda para mis hijos, que yo soy madre soltera, que yo ando luchando por mis hijos. Necesito pues que un apoyo para Mario Jorge Herrera, un gulizador, una crema para su estómago, porque en la noche no duerme, en la noche le agarra una picazón en el estómago, no hay qué hacer. Entonces yo quiero que vine aquí en el canal 10 que me ayude y tengo pues un celularcito donde ciudadarillo, que no tengo también nada, pues que yo quiero pues un granito de arena que me para mi casita, que no tengo donde... Dentro de las cosas que Soraya necesita para su hijo están leche Pediasure, pomada para su estómago y un nebulizador. Si en su corazón está ayudar, usted puede contactarse a los siguientes números: 8422-2647 o bien al 5761-3929. Con cámara de Ángel Ruiz para Fundación 10 les informó Karina Zambrana. Pausa comercial, ya volvemos.